Para este domingo tercero de domingo de Pascua de resurrección de nuestro Señor está escrito en el Evangelio según Lucas capítulo 24, comenzando a leer en el verso 13. Gloria a ti, oh Señor. Dice así el Evangelio para esta ocasión. He aquí que el mismo día dos de ellos iban a la aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas las cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero los ojos de ellos estaban vedados para que no le reconocieran. Y él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Ellos se detuvieron con semblante triste. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofa, le dijo: ¿eres tú el único forastero o el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: las referentes a Jesús Nazareno, que fue profeta poderoso en obra, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Pero además de esto, es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también hay algunas mujeres de entre nosotros que nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro, al no hallar el cuerpo, vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal y como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas le han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Y se acercaron a la aldea a donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. Y ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque está anocheciendo y el día ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo, y lo partiéndolo se lo dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero Él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 los que estaban con ellos, y les decían: es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo le habían reconocido al partir del pan. Hasta aquí el Evangelio para esta ocasión.
Aleluya, Señor, a quien iremos. Tú tienes palabra de vida. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, Señor, a quien iremos. Tú tienes palabra de vida. Aleluya, 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 aleluya. Gracias y paz de Dios y de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Pueden sentarse. Todavía a 2 años desde casi 3, de la declaración de la pandemia COVID-19, hoy, y después de haber pasado por Fiona y tenido antes los temblores y María, que todavía nos estamos recuperando, hay casas que todavía no están construidas, y del terremoto también ocurre lo mismo, escuelas que todavía no se han reconstruido, el gobierno está en quiebra, tenemos una junta, ¿verdad? Ahí que está sobre todo lo que se hace y que aprueba o no aprueba lo que se va a hacer, ¿verdad? Todavía sentimos entonces, o podemos constatar que hay gente que todavía no está estable, todavía está aturdida con todas las situaciones. Hay tantos y cuantos millones, pero de eso no se ha usado todavía para hacer lo que se pensaba hacer, y se han tardado muchas situaciones, y nosotros lo vemos a cada rato en los periódicos o en la televisión, como comunidades todavía no han llegado a algunos servicios, carreteras destruidas, las estructuras destruidas, los servicios que no llegan a esos lugares, ¿verdad? Y uno puede ver cómo hay gente que todavía está en aislamiento, familias que todavía al día de hoy han decidido, fíjate, yo tengo que todavía cogerlo más suave, mi sistema no es igual que el de muchas personas, si yo voy y me salgo a la calle, va y se me pega todavía el COVID, ¿verdad? Que todavía está ahí, ya no es a nivel como al principio, pero todavía está ahí, y véngase la influencia y otras cosas más, y hay gente que todavía, tú ves unos hermanos del Príncipe de Paz que la semana pasada, la anterior, fue la primera vez en 2 años que iban a la iglesia, y los hijos los cuidan un montón, y son personas ya mayorcitos los dos, que hay que cuidarlos, de verdad. Pero ustedes vieron cómo ese anhelo, cómo ese deseo, cómo estaban los ojos llenos de tanta alegría, que hasta incluso les salieron lágrimas de la alegría de poder venir y a reunirse en la congregación después de 2 años sin poder venir, ¿verdad? Ambos estaban. Tengo los retratos, así que se los enseño después, porque es que ellos conocen a una de las que fue, a la esposa de la que fue, bueno, al otro también, al hijo de Chuyito, el de Bayamón. Ya dije quiénes son. Ya dije quiénes son. Pues ellos estaban tan contentos de poder reunirse, y cuando fueron a comulgar, usted también veía la expresión de tanta alegría, y al mismo tiempo puedo comulgar, puedo estar aquí en la congregación, ¿verdad? Así que dentro de todo lo que está pasando, ese aturdimiento empezó para ellos, y ese aislamiento ya empezó entonces a tornarse en esa alegría, en ese gozo, ¿verdad? De estar en la presencia del Señor y de compartir en la congregación. Se veían todo, hasta en sus cómo cantaban los himnos, cómo se los vivían, ¿verdad? Cuando lo cantaban. Así que ante tanta devastación, en medio de la comunidad de fe, en esa reunión de comunidad de fe, ellos sintieron más de cerca esa presencia de Dios, como pasó con los discípulos, que cuando llegó la parte, antes ya en el camino, ¿qué decían ellos? Iba ardiendo el corazón de ellos, mientras Él les abría las escrituras, ¿verdad? Y luego finalmente en la mesa, cuando levantó, cuando bendijo, cuando partió el pan, ahí
y reconocieron que estaba delante de ellos Jesús y caminando con ellos, resucitado, ¿verdad? Así que pues no necesitamos esa esperanza también nosotros dentro de las circunstancias que hemos estado viviendo. No necesitará el pueblo también esa esperanza de vida, esa esperanza de restablecerse. Y las preguntas pueden ser, ¿verdad? ¿Cuándo tendremos esa reconstrucción? ¿O cuándo podemos tener las reparaciones que necesitamos? ¿Cuándo podríamos restablecer nuestra vida? La devastación, la necesidad nos ha visto obligar, ¿verdad?, a vivir también en condiciones precarias, inseguras, situaciones de escasez, de miseria. Algunos han decidido mudarse. Hemos visto eso mucho. En Estados Unidos, ¿verdad?, viven ya muchas familias. ¿Y eso qué causa? Otra vez, separación. Esa familia que estaba quizás cerca uno del otro, ahora el hijo ya no está porque está en otro estado, por allá, y todas estas cosas, ¿verdad? Esa separación de familia también causa otros dolores. El tener que ver, pues lo veo por lo menos por la pantalla, ¿verdad? Como nos veíamos a veces en el primer año de la pandemia, que la gente, cuando uno enviaba algo, y si tenía el sistema, y si tenía electricidad al principio, pues podía ver algo, aunque sea por el Facebook o por WhatsApp o algo, ¿verdad? Pero no es lo mismo que estar ahí en presencia, ¿verdad?, uno con los otros y compartir, ¿verdad? La iglesia cambió por completo, ¿verdad? Hicimos el esfuerzo, aprendimos cosas. Yo nunca había mandado un mensaje así. Aprendí lo que es una reunión en Zoom, aprendí un poco más sobre los chats y todas estas cosas, ¿verdad?, para mantenernos comunicados. Pero estar en la presencia y compartir unos con otros, como decíamos ahorita, hoy vamos a tratar de darnos ese saludo de la paz. Yo sé que hay algunos de ustedes que ya se lo están dando, ¿verdad? Y el que no pueda, pues está bien, ponga el puñito o salude así como los chinitos, ¿verdad? Y entre esas cosas, pues bien, pero ¿verdad? Como que nos hace falta, ¿verdad?, ese encuentro, ¿verdad? Pues el mundo le hace falta también un encuentro con ese Dios, ¿verdad?, que está para liberarnos, está en su amor dispuesto a salvarnos, a darnos vida, ¿verdad? Y cómo entonces la unidad de nosotros como seres humanos delante de Dios, reconociendo que nos necesitamos y necesitamos paz. El mundo no la tiene, o la tiene parcialmente, ¿verdad? Pues ¿cómo logramos que esa paz, ¿verdad?, llegue a todo lugar? Porque las cosas que pasan en Puerto Rico las repasamos, pero también tenemos las situaciones en las cuales pues gente también ha sido desplazada en otros lugares, que han ido a migrar a otros lugares. Y cuando se encuentra, ¿qué le pasa siempre a los migrantes? Que hay veces que los países a donde van pues no los reciben bien. Están los prejuicios, está la discriminación, está el racismo, y todas estas situaciones que se enfrentan. Ellos van a otro lugar tratando de desarrollar la vida que ya no pueden tener en el lugar de donde son origen. Y cuando llegan a otro lugar, pues también reciben, ¿verdad?, a veces rechazo o marginación o prejuicios, ¿verdad? Es la verdad que son situaciones difíciles y dicen, ¿dónde estará la esperanza? A veces se preguntarán, ¿dónde tú estás, Dios? ¿Verdad? Y se lo pregunta la gente a veces, ¿verdad? Así que todas estas encrucijadas hacen también necesario vivir la esperanza, ¿verdad?, de ese Dios que está presente aún en medio de las dificultades y que nos da la esperanza de una vida abundante y de la vida eterna, como decía a Juan en su evangelio. Y aquí en Lucas se nos habla siempre de la proclamación y la promesa del reino de Dios. Y para ello entonces nosotros somos parte de esa esperanza cuando compartimos las bienaventuranzas de ese reino. Cuando ponemos en acción el mensaje del reino, no solamente aprender la enseñanza,
de cómo compartir el consuelo con aquel que se siente solo, o compartir el pan con aquel que tiene hambre, compartir con aquel que está enfermo y acompañarle y facilitar en su sanación, apoyarle en sus procesos de sanación, ¿verdad? Es poner ese reino de Dios en acción y es presentar también a Cristo en nuestras vidas y en el compartir de los unos con los otros. Algunos hablan de cuándo pudiéramos volver a la normalidad, algunos hablan de pues si las cosas fueran como antes, y eso a veces no sucede naturalmente, ¿verdad? Pero hay veces que nos damos cuenta que realmente volver a lo que éramos antes es imposible. Pero sí, el Evangelio nos puede entonces presentar en el mismo Cristo, ¿verdad? Nuevo derrotero, vida renovada. Hay cambios físicos, hay cambios biológicos, hay cambios estructurales, ¿verdad? Hay cambios sistémicos, hay cambios de mentalidad, de cómo vemos las cosas o cómo sentimos las cosas, ¿verdad? Hay cambios sociales, hay cambios comunitarios, hay cambios ecológicos, y a veces hay cambios ecológicos porque los estamos destruyendo en vez de ayudar a que esa creación continúe, ¿verdad? Hay cambios de organización o manera de organizarnos, ¿verdad? Así que uno dice, no puedo regresar al pasado, pero solo en Dios, o Dios como primeramente, ¿verdad? Nos puede ayudar constantemente en su constante presencia, aún en medio de las circunstancias difíciles, a encontrar su poder creador, a encontrarnos con su poder liberador, a encontrarnos con su poder sanador, restaurador, reconciliador, ¿verdad? A encontrarnos con su poder consolador y santificador, como es el Espíritu Santo, que es destacado en Lucas, como también en toda la Biblia, pudiéramos decir. Dios siempre ha venido a nuestro encuentro y por su gracia, y en este caso vemos que entra Dios al encuentro. Ellos no le reconocen, pero llega al encuentro de ellos cuando les abre las Escrituras, la palabra de Dios, dejar que llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, no resistirla, sino recibirla y encontrar en ella que hay fuerza, hay esperanza, hay fuerza quiero decir de resiliencia, de poder. No podemos regresar atrás a como era antes, pero podemos construir nuevas cosas, restablecer algunas y hacer nuevas que no habíamos hecho antes, ¿verdad? Con esa base que es Dios detrás de nosotros y con nosotros y en nosotros y entre nosotros, como Jesús se presentó también aquí a los discípulos, ¿verdad? A esos que iban a Emaús y luego se va a encontrar con todos los demás, ¿verdad? Y vimos la semana pasada con María Magdalena, ¿verdad? Así que vemos todo esto, ¿verdad? Así que están esas promesas de liberación, de reconciliación, de restauración cuando contamos con Dios. Cuando podemos ver que Jesús está en medio nuestro, como está aquí ahora en la asamblea, con nosotros reunidos, y por medio de su Espíritu Santo. La promesa de su presencia, como la que hemos escuchado tantas veces: estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? La promesa santificadora del Espíritu, que nos reconcilia, que nos consolida, que nos da el fruto y los dones para compartirlos y vivir en esperanza de un mejor mañana en la paz del Señor. Como hizo ya antes muchas veces, porque Dios lo ha hecho. Si uno lee las Escrituras, si se abre las Escrituras, vemos, son muchas ocasiones las que Dios llega al pueblo que ya está sin ánimo, sin fuerza, o ha pasado
mucha situación de muerte o de guerra o de oprobio o se los llevaron esclavos o cautivos a distintos lugares, ¿verdad? Y cómo Dios vuelve y los vuelve y los levanta, los sana, los restaura, los devuelve otra vez a su tierra, le da le presenta un futuro y ellos caminan con él hacia ese futuro. Una y otra vez sucede en la Biblia, en distintos momentos de la historia del pueblo de Dios, dando a demostrar que Dios no se olvida de su pueblo, ¿verdad? Y hay veces que es el pueblo que se separa de Dios, y hay veces que es el pueblo y las comunidades en el mundo que también no reconocen a Dios, ¿verdad? Muchas de las tragedias en el día de hoy que dijimos al principio pueden ser por eventos naturales, como el terremoto o el huracán o lo que fuera, pero también hay terremotos y huracanes que son causados por la corrupción, por el mal, por la codicia, por la envidia o por el acaparamiento de uno y que no dejan o no distribuyen nada para los demás, ¿verdad? O no dan oportunidad para otros, ¿verdad? Sin embargo, Jesús, ¿qué hace? Parte el pan y lo distribuye entre todos los que están en la mesa. Así que todo el que venga a la mesa va a recibir, ¿verdad?, de esa gracia de Dios, esa presencia de Dios, ese alimento de Dios, porque es pan de vida, ¿verdad? Pan de vida. Así que vemos entonces cómo hay que, en el nombre del Señor, ahora nosotros también caminamos, o estamos invitados como Jesús a caminar. Va a haber momentos en que la gente no nos va a reconocer como caminantes en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero abriendo las Escrituras, enseñando las Escrituras, proclamando al Cristo de la palabra y el reino de los cielos, llamando a la fe, llamando al arrepentimiento, llamando a abrir esos corazones, ¿verdad? La esperanza, la promesa de su gracia, el amor, entonces no va a ser resistido y va entonces a ser aceptado. Ese espíritu, esa determinación, esa sabiduría, esa fuerza de asumir entonces el camino de la misericordia, el camino de la solidaridad, el camino del acompañamiento. Ellos vieron a Jesús y no siguieron en Maús, volvieron para donde, para atrás. Esto no se puede quedar con nosotros, tenemos que llevárselo a los discípulos, a los 11 que están allá, que están encerrados como nosotros. Estábamos desanimados que hasta nos fuimos de Jerusalén porque ya no teníamos ninguna esperanza, pero ahora que le hemos visto hay que regresar, y era de noche, ya había anochecido, y a ese mismo hora, a ese mismo entonces, el instante, no importa las amenazas, tenemos que ir a contarle allá a los demás que hemos visto al resucitado. Pues esa misma experiencia es la que debemos vivir nosotros con Cristo en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, alrededor nuestro, ¿verdad? Llevar esa misma esperanza al mundo, ¿verdad?, que todavía está afligido, que todavía está triste, que todavía sufre, ¿verdad? Y hacerlo con la misericordia, con el espíritu de solidaridad, con el espíritu de acompañarle, de facilitar, de apoyar, de ayudar, de servirnos mutuamente. En actitud fraternal para con nuestros prójimos, y más allá de fraternal junto con la fraternidad, el amor a la luz y eso es hacerlo a la luz y en favor de ese reino, ¿verdad? Los 2 discípulos no eran del grupo de los 11 y viven las mismas frustraciones, las mismas angustias y aflicción y tristeza, ¿verdad? Ellos tenían un sentido de derrota o de impotencia y de desesperanza, y por eso se regresan. Ya no hay más nada que hacer aquí, ya todo acabó para ellos, ¿verdad? Y así no nos sentimos a veces nosotros, y así no vemos que también en muchas personas a nuestro alrededor se sienten igual, ¿verdad? No es muy diferente entonces lo que le pasaba a estos discípulos con lo que nos pasa a nosotros, a nuestra familia o a las comunidades o incluso a las naciones que están en guerra, ¿verdad? Les pasa igual, no hay ya esperanza y en el mundo alrededor, ¿verdad? Así que
Jesús, a quien ellos consideran que ya estaba muerto y ya hacía 3 días, ¿verdad? Y que ellos creían que él iba a ser el Mesías, pero iba a ser un Mesías como un profeta nacionalista que conquistaría el mundo entero, ¿verdad? Dominado y que el mundo entero sería entonces dominado por las autoridades de Israel, ¿verdad? A veces Israel se cree a sí mismo, pero es un camino completamente diferente lo que nos presenta Jesús. Sí, podemos ir a todas las naciones, pero ¿cómo? Enseñando aquellas cosas que yo les he enseñado, ¿verdad? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, enseñándole, abriendo las Escrituras y compartiendo ese amor de Dios, esa gracia de Dios, esa misericordia, ese espíritu de paz, de justicia entre unos y otros. Jesús les pide que cuenten cuando van en el camino. Díganme qué es lo que está pasando. Ellos se desahogan, ellos identifican sus situaciones, sus sentimientos, y le explican lo sucedido, y luego vemos cómo Jesús en el argumento les cuestiona. Es una cuestión, les cuestiona. En este caso Jesús no fue suavecito, le dijo: ¿qué tal ustedes son para entender? ¿Qué insensatos son? Los confronta. Y hay veces que hay que confrontarnos, porque yo soy uno de los que a veces digo, tengo que hablar un poquito más fuerte, porque uno se va como ese blandito, pero mira, bendito. Si uno va así, a veces que no, hay uno que se dice: mira, oye, despierta, mira, date cuenta, mira, atiende, que esto es serio, mira, tu vida depende de esto, escucha esta palabra. Escucha, abre tu corazón, abre tu mente. Hay esperanza para ti, ¿verdad? Pero tienes que estar despierto, tienes que estar receptivo. Esa gracia de Dios está aquí presente para ti. Ese amor está aquí. Y hay veces que hay que hacer así, ¿verdad? A veces uno puede ir como mira, bendito, que te haga cosas. Como una vez Juan Domingo, ay Dios mío, ahí están aquí, ¿verdad? Yo estaba allá y dije 2 o 3 cositas, pues había que, como pastor había que decir algunas cosas, ¿verdad? Y entonces mi esposa, que siempre esa es mi mejor crítica, yo digo, porque oye, tú sabes que dijiste cosas que son buenas que tenías que decir, porque en verdad, Juan Domingo necesitaba esas palabras, la hermana necesitaba esas palabras, pero tú sabes qué, es que tú dijiste lo que tenías que decir, pero entonces estabas con esa sonrisita, y esa de esto, ellos no te van a hacer caso. Tenía que habérselo dicho ahí: mira, esto es serio, así de serio. Pero mi naturaleza a veces es diferente, pero hay veces que en el nombre del Señor hay que hacerlo a lo que uno está distinto a lo que uno está acostumbrado, sin faltar el respeto, o sea, sino llamar la atención, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Aquí hizo Jesús eso con ellos, pero después ¿qué hizo? Otra vez le presentó el amor de Dios con ese amor que redime, ese amor que salva, esa gracia que perdona, esa gracia que reconcilia. Lo presentó en las Escrituras. No era necesario que Cristo padeciera. O sea, Dios ha venido a nuestro encuentro en Jesús. Sabe tu sufrimiento, porque Él mismo lo ha vivido. Él lo llevó consigo a la cruz, ¿verdad? Como lo habían proclamado los profetas. O sea, les abrió el entendimiento y les dijo: mira, cuando tú estás llorando, cuando tú estás afligido, cuando tú estás en el dolor, tú no estás solo. El Señor Jesús está contigo. Ya Él llevaba sobre sí tus aflicciones, tus dolores, tus enfermedades, tus aislamientos, tu sentido de derrota. Lo venció en la cruz. Está ahora contigo y no te ha dejado. Despierta, Él está contigo, ¿verdad? Como siempre les digo yo a ustedes, el que me gusta tanto, esa foto que aparece en las huellas, en el camino, en la arena, ¿verdad? Y la persona se pregunta: oye, pero hay momentos en esta ruta en que solamente yo veo 2 huellas.
Y son los momentos en los cuales yo me sentía solo, yo me sentía abandonado, yo me sentía mal. Y yo veo tú no estabas conmigo. ¿Y qué dice el mensaje? ¿Qué dice el mensaje? Cuando tú ves en el camino que hay dos huellas, no son las tuyas las que están marcadas en la arena. Es que yo estaba cargándote, aunque tú no te dieras cuenta. Yo estaba cargándote. Y por eso es que tú ves dos huellas. En los momentos más difíciles, yo estaba cargándote. ¿No es eso de esperanza para nosotros? ¿No es eso buena nueva para nosotros también? ¿Verdad? El saber de que Dios no nos abandona y que su amor es inagotable y que está dispuesto para nosotros constantemente. Y aunque a veces también nos debemos dar cuenta de que si esas dos pisadas es porque Jesús nos carga, es también que nosotros no hemos hecho las cosas bien y nos sentimos solos y aislados, abandonados, porque nosotros mismos nos hemos abandonado y nosotros mismos nos hemos separado de Dios. Pero Él se encarga de decir, aún así yo estoy dispuesto para ti, aún así yo estoy a tu lado, esperando que abras ese corazón nuevamente, que así sea para con nosotros. Y así nos da Dios la oportunidad de vivirlo cada vez que compartimos en la mesa del Señor. Él está presente ahí, acompañándonos y uniéndonos no solamente a ti con Él en la comunión, sino a todos en comunidad nos une. Y somos una comunidad de amor, de perdón, de paz, de misericordia. Que así sea, y que la paz que sobrepuja todo entendimiento guarde vuestras mentes y corazones en Cristo Jesús. Amén.